Hoy viernes 29 de noviembre, la Iglesia celebra el martirologio romano de San Gregorio el Taumaturgo, obispo. En la Neocesarea del Ponto, en la actual Turquía, San Gregorio, obispo, que siendo aún adolescente abrazó la fe cristiana, fue progresando en las ciencias divinas y humanas y ordenado obispo. Brilló por su doctrina, virtudes y trabajos apostólicos. Por los incontables milagros que realizó, se le llamó taumaturgo. Notas. Aunque los martirologios romanos, antiguos y actuales, los recuerdan el día 17 de noviembre, en algunos lugares se celebran el día 29 del mes de noviembre. Se llama taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo le pusieron ese nombre porque, según decía la gente, desde tiempo de Moisés no se habían visto a un simple hombre conseguir tantos milagros como lo que obtuvo él. Gregorio nació cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres, que eran de familia noble, lo encauzaron hacia los estudios de las leyes. Cuando era joven, tuvo que viajar a Cesarea, en Palestina, a acompañar a una hermana, y allá conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro, el sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios, y el joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la Santa Biblia, y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirá: cuando estábamos estudiando, nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma con un interés increíble. Parecía que cuando iba a sus clases, el ángel guardián no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba, cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud, no solo con sus luminosas palabras, sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento. Quisiera Dios que los alumnos de hoy pudieran decir lo mismo de su maestro. El año 238, cuando ya Gregorio terminó sus estudios, hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer cómo aquel sabio se preocupaba no solo de que sus alumnos fueran muy instruidos, sino también de que fueran sumamente virtuosos. Al llegar a su patria, a su ciudad Neocesarea del Ponto, fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. San Gregorio de Niza, al hacer el discurso fúnebre de nuestro santo, narra unos cuantos como, por ejemplo, el poder tan grande y extraordinario que tenía de expulsar los malos espíritus. En cierta ocasión, dos familias se peleaban a muerte por un asadero de agua. Viendo que la pelea no acababa nunca, el santo le envió una bendición al nazadero, y éste se secó, y ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando
en su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios su curación. Y así con su predicación y sus milagros logró aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad. San Gregorio Taumaturgo necesitaba construir un nuevo templo porque el número de creyentes había aumentado, pero no tenía como terreno sino un cerro abrupto. Y un día dijo: vamos a ver si es cierto lo que Jesús dijo. Si tenéis fe, podría decir a un monte: quítate de aquí, y éste te obedecerá. Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terreno, y el cerro se derrumbó, quedando allí una buena explanada para construir el templo. San Gregorio de Niza y San Basilio comentaban cómo su abuela Santa Macrina, que había conocido a este santo, les narraba que la vida de Gregorio era como un retrato de lo que el Evangelio dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios, que nadie veía en él jamás un estallido de cólera, que siempre sus respuestas eran sencillas: sí, sí, o no, no, como lo manda el Evangelio, que su piedad era tan admirable que al rezar parecía estar viendo al invisible. Al estallar la persecución de Dexio en el año 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos. Y él mismo se retiró a un bosque, acompañado de un antiguo sacerdote pagano al cual él había convertido al cristianismo. Sucedió que un infante fue y avisó a la policía dónde estaban escondidos los dos, y llegó un grupo de policía, y por más que revisaron todo el bosque, no lo lograron encontrar. Cuando la policía se fue y llegó el informante, y al verlos allí y darse cuenta de que fue por milagro que no lo habían visto los policías, se convirtió él también al cristianismo. San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera muy agradable para la gente, y así en las vísperas de las grandes fiestas organizadas de sonantes festivales populares, donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios, esto le atrajo la simpatía de la ciudad. Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo. Poco antes de morir preguntó: ¿cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Le respondieron: quedan 17. Y exclamó gozoso: gracias, Señor, ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos. Poco antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres, porque él quería estar también junto a ellos hasta después de muerto. Las gentes lo invocaban después cuando habían inundaciones y terremotos, y es que él, con sus oraciones, logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar con todo. En verdad que en la vida de San Gregorio Taumaturgo sí que se cumplió aquello que decía Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Quiera Dios bendito y adorado darnos también a cada uno de nosotros una gran fe que mueva montañas de dificultades, de sufrimientos, de enfermedades, que podamos nosotros así también anunciar el amor de Cristo a tantas personas en esta generación, a tantos jóvenes esclavizados de tantos vicios. Pidamos hoy la intercesión de este santo, San Gregorio,
que nos conceda la gracia de tener esta fe. San Gregorio Taumaturgo ruega por nosotros. Bendiciones.